de este webinar. Todas las configuraciones están al lado derecho de la ventana y en la parte superior en sus móviles. Para desplegar el chat de preguntas, darle clic a la flecha roja y la interrogante en sus móviles. Escriban las preguntas conforme las surjan en el chat, las cuales vamos a responder al finalizar la presentación. No usaremos la función de levantar la mano en esta ocasión. Siguiente. Next. Permítame presentarles a nuestro expositor, Jaime Villafuerte, presidente de Gemba Academy Latinoamérica, ganador del Xingu Award en el 2015, MBA por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, Master en Operaciones por la Universidad de Florida, certificado Master Black Belt. Su experiencia profesional a lo largo de su vida en la banca y en la industria de manufactura, como gerente de proyectos, gerente de operaciones Lean, Six Sigma, autor de Creando una cultura Kaizen, implementación de Lean Six Sigma, será nuestro presentador de hoy. Gracias, Kevin. No sé si el audio estaría bien, voy a confiar que la tecnología está funcionando. Y gracias por la introducción. Saludos, buenos días, buenas tardes a todos donde estén. Como dijo Kevin, estamos viviendo una coyuntura muy importante en nuestras vidas. Creo que es para muchos que ya años viviendo, es una coyuntura muy especial y única. Es un problema a resolver, desde lo más cotidiano, que es conseguir alimentos, transportarse, cómo trabajar, a lo más importante, cómo proteger nuestros seres queridos, mantenernos saludables y evitar complicaciones de salud. El número de muertes es increíble, casi 2.000 muertos el día de ayer en los Estados Unidos. Y espero que todos estén bien y sanos, aprovechemos el tiempo para reflexionar. Y una de las cosas que queremos reflexionar en este webinar es acerca de cómo ser buenos resolvedores o solucionadores de problemas. Entonces, este webinar va a tratar de responder esa pregunta y en el proceso vamos a definir algunas cosas como qué es un problema, qué entendemos por un problema. Vamos a revisar algunos métodos de resolución de problemas como Six Sigma, DMAIC, lo científico, el mapeo de la cadena de valor o Value Stream Mapping o Value Stream Design. Vamos a hablar del reporte A3 y vamos a hablar de otras metodologías incluyendo Design Thinking. Entonces, hay un mar de metodologías para resolver problemas y hay un mar de problemas para resolver, desde los más pequeños a los más grandes. ¿Qué hacemos para convertirnos en un buen solucionador de problemas? Para eso estamos preparando esta agenda. Hemos comenzado un poco tarde por complicaciones técnicas. Y lo que queremos cubrir en los siguientes 45 minutos es los puntos comenzando por qué queremos aprender a resolver problemas, qué es un problema, cuáles son las bases y habilidades necesarias para ser un buen resolucionador de problemas, no un buen problema, sino un buen solucionador de problemas, los diferentes tipos de problemas que existen y cómo las diferentes metodologías nos podrían ayudar a resolverlos. Y luego en los últimos 20 minutos vamos a entrar más en detalle en una metodología que se llama solución práctica de problemas, que se aplica por muchos años en Toyota, que se basa básicamente en 8 pasos, de los cuales vamos a cubrir los 3 primeros, que es clarificar el problema, exponerlo y establecer un objetivo. Muy bien, con esa agenda vamos a comenzar la primera pregunta. ¿Qué aprender a resolver problemas? Ser un buen solucionador de problemas no es mandatorio. Nadie nos va a forzar a que lo seamos. Es una decisión personal y es una decisión que nos va a permitir sobrevivir y ser exitosos. Nuestras habilidades para resolver problemas nos van a definir la habilidad de no solo sobrevivir, sino exitosos cuando enfrentemos pequeños o grandes problemas. Entonces, así como los dinosaurios perdieron la oportunidad de resolver el problema,
los tiempos con el COVID-19. ¿Aló, me escucha? Ok, creo que estamos de vuelta. Muy bien, les decía de que una de las cosas que vamos a ver es ver los problemas como oportunidades y no como algo negativo. Cada condición, incluyendo el problema con COVID-19, con el COVID-19, da oportunidades para mejorar, nos da oportunidades para repensar y es un reto, pero es un reto que debemos tomarlo como una oportunidad para rehacernos nosotros mismos. Muy bien. Cuando hablamos de problema, primero entremos a definir lo que es. ¿Cómo definimos un problema? Entonces, de una manera muy sencilla, el problema se define como la brecha o el gap entre la situación ideal y la situación actual. ¿Dónde estamos y dónde queremos llegar? Entonces, es definitivamente una gestión de expectativas. Mi situación ideal, la expectativa que yo tengo y dónde estoy define el problema, define un problema. Una de las cosas más importantes de definir problemas es gestionarlos, es definir a dónde queremos llegar. Hay una frase que dice, hay dos formas de ser felices y es muy binaria. Nosotros podemos ser felices solo en dos formas. O disminuimos nuestras expectativas para no sentirnos mal, bajamos nuestras expectativas o mejoramos nuestra realidad. Cualquiera de los dos caminos nos va a hacer felices. La única forma, creo, más constructiva que nos va a permitir que en el largo tiempo podamos crecer y mejorar es que si realmente en vez de disminuir nuestras expectativas, nos enfocamos en mejorar nuestra situación actual. ¿Qué debemos hacer ahora con el COVID-19? ¿Cómo debemos manejar nuestras empresas, nuestras organizaciones, nuestros trabajos? No bajemos necesariamente las expectativas, sino graduémoslo para avanzar en relación a dónde estamos. Otra vez, eso nos hace ver que los problemas son oportunidades. Muy bien, vamos a introducir un poco cómo Toyota en el ámbito profesional desarrolla el manejo de problemas, el manejo de expectativas. Ellos hablan de dos tipos de situaciones ideales, una actual y otra superior. En la actual, lo que están tratando de definir es cuál es la condición básica que debo alcanzar. Ups, creo que este es el ejemplo. Déjeme romper la presentación. Y vamos a esconder esta de acá. Aquí este es un ejemplo que creo que no es necesario que lo revisemos. Como les decía, la situación en Toyota manejan dos tipos de perspectivas. La situación ideal y la situación ideal superior. En la situación ideal actual, lo que ellos definen son lo que le llaman problemas eventuales. Es un evento, es una brecha entre dónde estamos y la condición básica, el estándar. Entonces, este hecho es llegar al estándar, es cumplir el estándar, es cumplir con las condiciones básicas. En relación con el COVID-19, por ejemplo, la condición básica es mantenernos y estar saludables. Y esa relación es importante. No podemos pensar en nada más si es que no cumplimos esa de ahí. Entonces, lo primero que debemos hacer es asegurarnos que cumplamos ese estándar. ¿Cómo vamos a conseguir los alimentos? ¿Cómo nos vamos a proteger? ¿Cómo vamos a llegar al trabajo? Etcétera, etcétera. Pero una vez que llegamos a ese punto, debemos pensar cómo vamos a desarrollar una situación superior, una situación ideal superior. Es el COVID-19 y va a haber el COVID-20. Y no sé si vendrá el año que viene o en 2 años o en 3 años, pero deberíamos estar preparados. El problema no termina con el evento del COVID-19, va a continuar. Y eso nos hace pensar incluso cómo nuestras empresas o nuestras habilidades están en relación a la siguiente epidemia que vamos a vivir. Si estamos en el negocio correcto, si nuestras habilidades son correctas, si nuestros equipos de trabajo
tiene la habilidad de resolver el próximo COVID-20 o 21. Toyota ve este elemento de problema eventual y problema dado. Queremos participar, llegar al estándar, la condición básica, y luego intentar superar. Muy bien, estos dos tipos de expectativas y de problemas tienen que ver con nuestra habilidad de resolver problemas. Y vamos a hablar de tres elementos básicos en la resolución de problemas. El primero es curiosidad. Si estamos dispuestos a mantener nuestra mente hambrienta de nuevas experiencias y cuando la manzana nos golpea en la cabeza, preguntarnos por qué cayó. Y no simplemente decir, oye, pero cae porque las manzanas se caen, ¿cierto? Sino tener el instinto de seguir preguntándose, no rendirse. Y esa curiosidad nos va a permitir tener un pensamiento crítico, que es la lógica que nos va a permitir aclarar las situaciones. Así cuando la manzana me cae en la cabeza, pero todos los objetos caen. Y dependen de la altura, ellos caen a la misma velocidad, con la misma aceleración. Ese pensamiento crítico nos va a permitir entender nuestro contexto y resolver los problemas e implementar soluciones. Pero estos dos elementos no es suficiente. Un tercer elemento es crítico, que es la creatividad. La creatividad nos va a ayudar a pensar de diferentes formas, ver con imaginación cómo podemos resolver e entender un problema. Entonces, tres elementos básicos para resolución de problemas. Curiosidad como la base de siempre preguntarnos, pensamiento crítico, nuestra habilidad de tener un razonamiento lógico y la creatividad de tener la imaginación para resolver y entender problemas. Muy bien, estos tres elementos son muy claros cuando Albert Einstein mencionaba que la habilidad principal no era su mente de alto nivel crítico, sino su curiosidad. Esa curiosidad quisiera introducirles más o menos cómo el pensamiento creativo o lateral y el pensamiento crítico funciona. Vamos a comenzar con un pequeño ejemplo con el pensamiento creativo. Imagínense, llegan a casa, quieren comenzar a leer sus noticias y de repente se encuentran con el periódico mojado. Una frustración enorme, un problema a resolver. Entonces, si yo utilizo el pensamiento creativo o pensamiento lateral, la primera pregunta que yo debo hacerme es, ¿por qué el periódico mojado es un problema? Suena evidente, obvio, pero nos permite aclarar qué realmente queremos resolver, clarificar el problema que tenemos en mano. Entonces, ¿qué es un problema? ¿Por qué realmente estoy enfadado que el periódico esté mojado? Nos va a permitir descubrir, ponerlo en claro, que obvio, yo quiero leer mis noticias y mojado no lo voy a poder hacer. Entonces, cuando yo ya defino que el problema real no es que el periódico esté mojado, sino que no puedo leer mis noticias, yo podría hacer la siguiente pregunta lateral o creativa. Es decir, ¿hay otras formas de recibir noticias del día? En vez de preocuparme por qué se mojó el periódico, yo voy a hacer por qué realmente mojado es un problema y eso me va a permitir pensar de manera creativa en diferentes opciones. ¿Podría yo recibir mis noticias de otra forma? A través de radio, digital, noticieros, redes sociales y realmente eliminar la necesidad del periódico. Con el COVID-19, con el COVID-19, pensemos también en los negocios que estamos haciendo, la forma como interactuamos, la forma que nos protegemos en la salud, etc. Esto es lo que es el pensamiento creativo, abrir el abanico de opciones para satisfacer una necesidad. En este caso, leer las noticias. Veamos cómo hacemos con pensamiento crítico. Entonces, el pensamiento creativo es un abanico que se abre para ver opciones. El pensamiento crítico, cuando yo comienzo a discutir el problema que el periódico está mojado, voy a comenzar a preguntar por qué está mojado. ¿Qué causó que mojara el periódico? Y ahí es donde una de las técnicas para aquellos que estamos involucrados en Lean y Six Sigma, que es los 5 por qué, es preguntarse por lo menos 5 veces por qué, por qué, por qué, así como los niños. Vamos a hacernos preguntar con la intención de encontrar qué causó el periódico esté mojado. Entonces, el periódico está mojado, ¿por qué? Está desprotegido y se mojó con la lluvia.
Y voy a seguir preguntando, ¿sí? ¿Por qué está desprotegido? ¿Por qué? Porque no había un buzón de periódicos, porque no tiene protección, el periódico está descubierto. Y es lo que yo podría implementar soluciones. Yo diría, oye, pero yo debo tener un buzón para que el periódico se proteja, o podría hacer que el periódico sea entregado, distribuido, protegido, con una bolsa plástica, etc. Entonces, en el pensamiento crítico utilizo la lógica para entender las causas para resolver. Mientras en el pensamiento creativo abro varias perspectivas para entenderlo. Los dos trabajan en común, porque el pensamiento crítico, yo voy a tener que utilizar pensamiento creativo para poder descubrir opciones. El buzón está, crear un buzón, qué tipo de buzón voy a hacerlo, la protección puede ser plástico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estos dos elementos, pensamiento crítico y creativo, amarrados a la curiosidad, nos van a permitir tener una buena resolución de problemas. Espero que con esto esté claro los tres elementos de resolución de problemas. Ahora, vamos a definir 5 elementos, así con los dedos que tenemos en la mano, basado en estos tres elementos que hemos discutido. Nosotros llamamos las 5 habilidades para ser un buen solucionador de problemas. Esto viene de Mike, que nos permite entender cómo deberíamos, qué deberíamos tener para partirnos buenas soluciones de problemas. Lo primero, como la habilidad analítica amarrada con el razonamiento lógico nos dan el pensamiento crítico. Sin eso es bien difícil que podamos resolver el problema. Nuestra habilidad de visualizar, recopilar información, hacer preguntas, discutir y comunicar eficazmente nuestro pensamiento crítico nos van a ayudar. Pero sin la imaginación, sin la creatividad, tampoco vamos a llegar a ser eficientes y efectivos en las soluciones que implementamos. La creatividad, como discutimos, nos va a permitir de diferentes versiones de cómo resolver y ver el problema. Pero estos dos elementos no es suficiente, estos tres elementos no son suficientes. El elemento de tomar la iniciativa. Si nosotros queremos que alguien más resuelva el problema, nos hacemos un desastre. Porque para ser buenos resolvedores de problemas y no ser los usuarios que nos extinguimos, tenemos que tomar la iniciativa de reconocer que hay un problema e intentar resolverlo. Y resolver problemas no es fácil, requiere persistencia. Y para poder resolver van a haber muchos problemas, como los que estamos enfrentando hoy en día. Entonces, estas 5 habilidades, habilidad analítica, razonamiento lógico, creatividad, iniciativa y persistencia, nos van a permitir ser buenos solucionadores de problemas. Ahora, voy a utilizar sus habilidades analíticas y razonamiento lógico para que podamos percibir de que no todos los problemas han sido creados iguales. No todos los problemas son iguales y por lo tanto la forma que hemos enfrentado son diferentes. Yo sé que todos tenemos inclinaciones de nuestra personalidad a resolver problemas de forma predeterminada. Eso es normal. Hemos aprendido y hemos sido exitosos en resolver problemas de una forma. Nos inclinamos a resolver problemas de una forma. Pero ahora con esta información que estamos compartiendo, creo que deberíamos pensarlo de que no todos los problemas que enfrentemos deben ser resueltos de la misma forma. Quiero presentarles es basado en R. Smalley, que definió que hay cuatro tipos de problemas. Y esto está muy alineado con los dos tipos que vimos de Toyota. Art, él trabajó en Toyota por muchos años y se basa también en el modelo Toyota para ver los problemas. Entonces, veamos primero los tipos de problemas para que luego podamos discutir qué forma de resolver, qué metodología deberían aplicar, aun cuando sea distinta a nuestra inclinación natural para atacar problemas. Comencemos con el primero. Vamos a encontrar un tipo de problemas que llamamos parar el sangrado. Nos hemos cortado y en ese momento no me voy a poner a pensar, oye, ¿sabes qué? ¿Qué me cortó? ¿Por qué me corté? ¿Qué sucedió? No, en ese momento lo único que yo debo pensar en resolver es parar el sangrado. La caja se está quemando, no me voy a pensar, ¿dónde se inició el fuego? No,
voy a comenzar es inmediatamente buscar algo para apagar el fuego. Ya luego voy a hacer el análisis si fue un defecto de tal tipo o no. Primero es proteger al cliente, protegernos nosotros, evitar el sangrado, evitar el daño a nuestra situación. Entonces, con el COVID-19, nosotros también debemos pensar, hay algunas cosas que debemos atacar sin mucho más análisis, que es parar el sangrado. Tenemos que ser rápidos, porque si no, el efecto va a ser catastrófico para nosotros. El segundo tipo de problemas que vamos a ver se llama cerrar las fechas del estándar. Y está relacionado mucho a tener habilidad analítica para poder llegar al estándar actual que tenemos. Yo ya paré el sangrado, ya dejó de sangrar, así tengo que ver, oye, ¿cómo hago para evitar que me vuelva a cortar? ¿Cómo hago para evitar que haya incendios? ¿Cuál fue la causa raíz del incendio? ¿Cuál fue la raíz del accidente? Entonces, ahí yo con más tiempo y energía voy a comenzar a hacer un análisis de cada raíz más al detalle. Y ahí se centran mucho de las metodologías en este tipo de problema de tipo 2. Pero una vez que yo he llegado al estándar, debo pensar en cuál es mi objetivo en la vida, el objetivo de mi empresa, qué es lo que realmente hace que mis clientes retornen. Y esa forma de pensar ya no es simplemente mantener el estándar actual, sino crear el siguiente estándar. De repente, con esta situación, yo debería reflexionar si estamos en la industria correcta, si estamos en la línea de negocios correcta, si la forma que satisface las necesidades del cliente son las formas en este nuevo entorno que debería hacerlo o debería cambiar. Entonces, aquí ya no solamente voy a utilizar un pensamiento crítico, sino voy a usar un pensamiento creativo. Voy a tener que ser muy creativo en entender mi situación actual y plantear cómo debería ser en una nueva coyuntura. Ese es el reto que tenemos con el COVID-19. Entonces, ahí sale este tercer tipo de problema que se llama definir la condición objetivo. En este momento, muchos de nosotros debemos pensar cuál es la condición objetiva en esta nueva situación actual. Eso nos va a permitir definir brechas, porque un nuevo estándar, una nueva expectativa de qué deberíamos cerrar. Y ahí se van a generar muchos problemas del tipo 2, pero definiendo la condición objetivo, estoy definiendo un nuevo estándar de alcance. Sin embargo, con el 3 también aparece un nuevo tipo de problema, que es el 4, que es una innovación disruptiva. Mientras la condición objetiva se puede hacer de manera progresiva, una innovación orientada significaría, por ejemplo, salirnos totalmente de la industria en que estamos. De repente, en estas coyunturas no es con donde deberíamos estar, mientras en la condición objetivo sería mantenernos, pero reorientar nuestros esfuerzos en otras cosas, en otras formas de resolver el problema del cliente. Mientras los tipos de problema 4, tenemos que repensar las bases donde estamos de manera mucho más disruptiva. Entonces, si se dan cuenta, los 4 tipos de problemas requieren diferentes combinaciones de los ingredientes, de los elementos que vimos en resolución de problemas. ¿Cuánto de razonamiento crítico o pensamiento creativo y curiosidad voy a poder entablar? Y aquí es donde vamos a atacar uno por uno. Les voy a mostrar algunos ejemplos, cómo en sus organizaciones se pueden aplicar. Los ejemplos están alineados más para la parte productiva y lo voy a complementar con algunos ejemplos en manera más personal en el día a día de nosotros, en nuestra vida cotidiana. Pero son ejemplos mucho buenos que pueden aplicarse en las industrias. A pesar de que vean aquí, están más aplicados a la factura. Déjenme mostrarles un poco. Entonces, una de las cosas que Toyota hace muy bien es atacar los problemas de acuerdo a esta tipología. Entonces, uno de los primeros que va a atacar, y les voy a mostrar ejemplos, es para los problemas del tipo 1, que son acciones activas, rápidas, sin mucho
o limitado análisis de causa raíz. Vamos a ver algunas herramientas o metodologías como el Andon, el tablero TAC, la gestión diaria, que nos permiten tener un sistema de reacción nerviosa rápida para que los problemas no crezcan, no se multipliquen. En el tipo de problemas 2, vamos a ver algunos ejemplos de cómo la resolución de problemas, el análisis de una variable o multivariable sigma nos ayuda a cerrar las brechas para allí estándar donde estamos, donde queremos llegar. Y mientras tanto, también vamos a ver algunas herramientas como Value, Strain Mapping o mapeo de la cadena de valor que nos van a permitir definir nuestra condición objetiva. Y luego lo que vamos a ver es algunas herramientas como Design Thinking o TRIZ y otras más que nos van a permitir hacer la innovación orientada. Todas estas herramientas tienen que usarse de acuerdo al problema en que estamos. Y ese es el reto de un solucionador de problemas. Saber identificar qué problemas tenemos a mano y qué herramienta deberíamos aplicar para ser eficiente. Muy bien, entonces vamos a entrar al tipo 1 rápidamente. El tipo 1, como le dije, es parar el sangrado. ¿Qué? Son rutinas de rápida respuesta. Tengo la mano en la hornilla de la cocina, no me voy a poner a preguntar, oye, ¿sabes qué? Está caliente. ¿Sabes qué? Me está doliendo. Oye, ¿de dónde? ¿Por qué la cocina está perdida en este momento? No, ahí no voy a discutir eso, no voy a llamar a discutirlo. Lo que voy a hacer, resuelve el problema ya, saca la mano. El sistema nervioso funciona como para resolver el tipo de problemas 1, parar el sangrado. Entonces, la idea es proteger al cliente, involucrar a los operarios que están directamente relacionados al problema, que están ahí teniendo la mano en el fuego. Es una acción correctiva porque no estoy resolviendo por qué puse la mano en la hornilla y por la rapidez, obviamente no puedo hacer un análisis de causa raíz rápido, pero sí necesito un sistema nervioso que me permita sacar la mano, porque si no saco, las consecuencias van a ser mayores y el dolor mayor también. Entonces, hablábamos de Andon, que es una herramienta que se utiliza para resolver los problemas de tipo 1. Andon es un mecanismo de alerta temprana que permite visualizar y ejecutar rutinas de rápida respuesta. Visualizar normalidades. Entonces, en una línea de producción o en una tienda, alguien presiona un botón, una luz aparece en la posición 4, el operario que está ahí o la cajera o el proceso número 4 está teniendo problemas. Entonces, el supervisor sabe dónde está la anomalía, ahora va a ir a resolverlas, trabaja con la persona que está responsable, el operario o la persona, el empleado que está en esa posición, en la posición 4, y rápidamente conversando con él, resuelve el problema. Si se dan cuenta, quien avisa es el operador o el empleado, quien ayuda a resolver es el supervisor, que es como un coach. Entre los dos aplican resolución de problemas, pero no de una manera formal. No llenan un reporte, no tienen que hacer una pizarra, no. Ellos utilizan el razonamiento crítico para resolver el problema, pero con el sentido de rápida respuesta. Entonces, eso es el Andon. Sencillo, una rutina de rápida respuesta, identificar los problemas y resolverlos rápidamente entre el operario y el supervisor. Tengo que estar escribiendo reportes al ingeniero, al gerente, al dueño de la fábrica. No, resuelve el problema lo más rápido en donde. Otro mecanismo es lo que se llama el tablero TAC. El tablero TAC registra cada hora cuál es la expectativa. Por eso es una rutina horaria para resolver anomalías. Y lo que hacemos ahí es básicamente ver dónde aparecen las anomalías. Fíjense, entre la hora 6 de la mañana y las 7 de la mañana yo debería producir 90 unidades, lo produje a las 90, no hay ningún problema. Pero entre las 7 y las 8 yo solo produje 88. De las 180 que tenía que producir, solo produje 178. Los 90 de la hora anterior más mis 88, ya tengo 2 unidades menos de lo que había planeado. Y ahí es donde yo identifico el problema o causa, o caso, mejor dicho. Y lo que hago es, sin ningún reporte formal, otra vez, el supervisor va donde existe el problema, se le llamamos el lugar donde pasa el problema, conversa con el empleado o el supervisor, aplica el pensamiento crítico, define una rápida y
un seguimiento. A eso le llamamos las 3C o 4Cs, que son ¿qué? Un problema, un caso a resolver. Luego, ¿qué hacemos? Con ese caso buscamos qué causó, la causa del caso, que es la segunda C, y implementamos una contramedida o solución que para atacar la causa y resolver el caso. Y lo que hacemos con chequeo es validar que esa contramedida resuelva en el tiempo. No hay necesidad de rellenar reportes, se utiliza algo visual para que todos puedan ver dónde está, por eso es un tablero grande que se pone en el piso, en la Gemba. Eso se puede usar en las oficinas, se puede usar en líneas de producción, y lo que nos hace es visualizar problemas y rápidamente resolver aplicando un pensamiento crítico, que son caso, causa, medida y chequeo. Ya hemos visto ejemplos del tipo 1, del problema tipo 1, pero como les dije, muchos de los problemas que yo descubra a través del Andon o esta pizarra, este tablero TAG, no van a poder ser suficientes resueltas. No vamos a poder resolverlas simplemente con rápida reacción, requieren más análisis. Entonces, de los 1000 problemas que hemos descubierto en un día, de repente 10 necesitan resolverlo con mayor análisis. No pueden ser muchos tampoco, porque hacer un análisis de causa raíz de manera formal, la solución no es evidente, solo debería aplicarse para problemas severos y recurrentes, porque consumen tiempo y energía. Y para eso lo que aplicamos es una metodología, la que vamos a discutir en la segunda parte de este webinar, que es la resolución práctica de problemas, o que se basa también con el reporte A3, que es la forma cómo se comunica la resolución práctica de problemas, pero también se aplican técnicas como estadísticas, como Six Sigma, análisis de una variable o de múltiples variables. El tipo 2, el tipo de problemas 2, requiere mayor tiempo y energía para resolver, un análisis más profundo. La solución no es evidente, por lo tanto, requiere que vayamos, observemos, mantengamos data y hacer un análisis. Muy bien, entonces no todos los problemas son del tipo 1, hay problemas del tipo 2, que son severos recurrentes, pero estos dos nos van a ayudar a llegar a nuestro estándar. Pero recuerden que estamos tratando no solo llegar al estándar, sino crear uno superior. Y ahí es donde aparece el tipo de problema 3, que es alcanzar una condición objetivo. Ya no estoy discutiendo cuál es el estándar, sino quiero discutir cómo debería ser. Yo debería entregar 10 unidades cada hora. Pero yo ya llegué a esas 10 unidades. Ahora yo debería pensar, ¿pero qué realmente quiere el cliente que yo le entregue? Yo completo tantos trabajos por hora, con tanta calidad en este tiempo, pero ahora debería preguntar, ¿el cliente lo quiere rápido, lo quiere de este nivel de calidad, lo quiere mayor, lo quiere menor, lo quiere a este precio o lo quiere a menor precio? ¿Cuál es el valor que debería yo entregarle al cliente? Entonces, al hacer este análisis, yo voy a comenzar a descubrir dónde yo debería trabajar. Y ahí es donde aparecen los problemas del tipo 2, porque estoy creando un nuevo estándar, una nueva condición. Y el alcance, por supuesto, es mucho mayor. Una de las técnicas que utilizamos para resolver el tipo de problema 3 es que se llama Value Stream Design, o el diseño de la cadena de valor, que se basa en mapear cómo fluye el valor paso por paso en toda la cadena hasta el momento en que le debo ese valor al cliente. Y luego preguntarnos qué es lo que podríamos nosotros, qué deberíamos nosotros hacer y cambiar cada uno de los pasos o procesos que tenemos. En esa forma, por ejemplo, podríamos decir, ahora en esta nueva condición, vamos a usar un ejemplo, estoy en la industria de la educación, nosotros enseñamos a estudiantes, todos entran al aula y seguimos el proceso tradicional de enseñanza dentro de ladrillos. Pero la condición ha cambiado y ahora si yo mapeo mi proceso, yo debería utilizar un pensamiento creativo, discutir si eso es posible y descubrir las brechas que deberíamos. Entonces, una herramienta importante, buena para resolver problemas del tipo 3 es mapear la cadena de valor para entender cómo fluye el valor
a través de mis procesos y ver cómo satisfazo en términos de calidad, tiempo, costo, las necesidades de mi cliente. Muy bien. Entonces, el tipo 3 me permite definir cuáles son las nuevas condiciones básicas. Pero de repente ni siquiera yo debería estar en ese nuevo mercado. De repente las condiciones han cambiado en el cual las oportunidades son totalmente distintas. A eso se refiere con el tipo de problemas número 4 o tipo 4. Ahora lo que estamos discutiendo, aquí se aplican muchas cosas como el Design Thinking, Value Proposition Design, que es un enfoque totalmente creativo y el alcance varía de crear un nuevo producto hasta cambiar totalmente de industria. Hay muchos ejemplos en el cual durante el proceso tecnológico muchas empresas se han reinventado para sobrevivir y aquellas que no lo han hecho se han muerto. Entonces, un ejemplo típico que utilizo es Blockbuster. ¿Se acuerdan la cadena de videos para ver las películas? ¿Cuántos blockbusters existen en el mundo ahora? Entonces, el cliente quiere ver películas, filmes, pero no necesariamente tienen que ser de la forma como Blockbuster de apuesta. Netflix, Hulu, totalmente hicieron una innovación para poder satisfacer la necesidad. Recuerden del periódico mojado. No es hacer lo que no se moje, de repente es no tener periódico. Y eso es innovación disruptiva que requiere otras metodologías como las que mencioné, Design Thinking, Value Proposition Design. Y, por supuesto, el alcance es diferente porque estamos hablando de reinventar de repente una nueva línea de productos o servicios o cambiarnos totalmente de la industria en la cual estamos. Les recuerdo, si tienen alguna pregunta, envíenlo al chat y al final voy a intentar responderles. Muy bien, hemos visto que cada uno de estos tipos de problemas utilizan diferentes herramientas. Ahora, uno de los problemas que tenemos como seres humanos es que tenemos la inclinación de ver el mundo del mismo color. Y aquí es parte de lo que debemos aprender de manera consciente. Nosotros todos tenemos una inclinación a resolver problemas. Somos líderes de alguna forma con de cierto estilo. Algunos somos más participativos, otros somos más del tipo persuasivo como coaches, otros somos de delegar y otros nos gusta tener control y dirigir cada uno de los detalles. Lo que debemos ser conscientes es que no hay un mejor estilo de liderazgo, así como que no hay una sola metodología de resolver problemas que es la mejor. Y el mejor estilo de liderazgo o el mejor forma de resolver problemas depende de la situación. Cuando la situación lo merezca, yo debería ser más directivo, menos persuasivo, o más participativo y menos delegativo. Condiciones, yo debería ser capaz de sobrepesar o analizar qué problema tengo enfrente de mí y aplicar la metodología que tiene más sentido. En el trabajo que hizo Blanchard en liderazgo situacional, nos permite correlacionar que los problemas como los estilos de liderazgo están muy amados a la habilidad de nosotros reconocer el contexto, la situación en la que estamos. Entonces, lo primero que podemos definir aquí es que las metodologías que hemos discutido van a depender de la situación en la que estemos. Y un enfoque común de estas metodologías nos puede ayudar bastante a definir qué situación es y qué herramienta deberíamos aplicar. Recuerden los 4 tipos de problemas, ¿cierto? Que presentó R. Smalley. Paul Williams también desarrolló un elemento muy importante. Empezó alrededor de más de 10 tipos de metodologías de resolución de problemas como Idea Sandbox, la forma creativa de Walt Disney, etcétera, etcétera, incluyendo el A3 de Toyota, la resolución práctica de problemas, etcétera. Y llegó a la conclusión de que habían 4 elementos críticos que todos deberíamos mirar cuando vemos un problema. Y esos 4 elementos se aplican
en los 4 tipos de problemas que hemos revisado. El primero es que cuando vemos una situación, tenemos que clarificar cuál es el problema. ¿Qué queremos ahí resolver? El periódico está mojado, ¿ok? Descomponamos en lo que estamos queriendo atacar. ¿Por qué el periódico mojado es un problema? Y cuando yo hago ese proceso, le llamo clarificar el problema y priorizar. De todos los problemas que yo tengo, ¿el problema del periódico mojado es relevante o no? Y una vez que yo descomponga que sí lo voy a atacar, yo debería enfocarme a entender el abanico de opciones que yo debería tener. A eso le llamamos un pensamiento divergente de explorar. Eso es lo que vimos cuando discutimos que recibir mis noticias, no todas mis noticias tienen que estar escritas en papel periódico. Podrían ser digitales o a través de televisión u otros medios. A ese proceso de pensamiento divergente creativo le llamamos explorar todas las posibilidades. Y todas las metodologías que hemos visto tienen exactamente. Yo clarifico el problema, priorizo y luego comienzo a hacer un pensamiento divergente o creativo. Fíjense que el pensamiento crítico va a comenzar, una vez que ya he explorado estas opciones, yo voy a comenzar a converger. Y ese proceso de converger nos va a permitir que enfoquemos en aquellas soluciones o ideas que tengamos de una manera que las que producen mayor valor y que podamos ejecutarlas en el tiempo. Si tenemos poco tiempo, ¿lo podemos hacer esto ahora? Si tenemos más tiempo, podemos dejar el problema hasta resolverlo. Podemos poner parar sangrado ahora y luego comenzar a analizar. Ese proceso le llamamos un pensamiento convergente. Y es enfocarnos de todo el abanico, ahora centrarnos en aquellas ideas que sí tienen valor, mayor valor agregado en el tiempo disponible. Pero si se dan cuenta, yo clarifico el problema, lo logro entender bien, luego abro mi mente de forma creativa y luego una vez que ya abrí, recién comienzo a analizar las opciones. Y ese proceso de analizar las opciones y seleccionar aquellas para enfocarnos nos va a permitir trabajar, organizar un plan, gestionar con coraje, porque los problemas duelen, o sea, hay que resolverlos, hay que trabajar duro, hay que sudarlo, hay que transpirar y poder ejecutarlo y ejecutar las soluciones planteadas. Este cuarto paso, lo que llamamos implementar sin rendirse, es lo que decía 99% transpiración, 1% inspiración, ¿cierto? Entonces, ese mismo proceso de Edison es lo que estamos discutiendo. Entonces, 4 elementos en todas las metodologías de resolución de problemas que siempre se repiten. Clarificar el problema, explorar posibilidades, converger, enfocarse en aquellas que tienen mayor valor y tener el coraje de nunca rendirse en la implementación. La cantidad que es cierta de los ingredientes. Ya, bueno, ok. Entonces, digamos que mes a mes sí lo pueden como que poner en, pasar esta cuenta diferente. ¿Es una cuenta pueden poner diferente el o qué? micrófono off. Una cuenta, ya. Okay. La pasan esta cuenta que es distinta en negativo y a la hora de sumar. Ok, gracias. Entonces, como mencionaba, y solo me quedan unos minutos para acabar. Creo que no vamos a llegar mucho. Y estos cuatro elementos nos van a permitir definirlo. Ahora, voy a hacer una introducción rápida a los minutos que me quedan para poder discutirlo. Ya creo que me están diciendo para pararlo en 2 minutos más. Y lo que vamos a hacer es, la resolución práctica es una resolución de esos 4 elementos que hemos discutido. Y se basa en un ciclo que se llama Plan, Do, Check and Act, que en español es planear, hacer, chequear y revisar o estandarizar. Y es un ciclo de Deming y es el modelo de la base de la mejora continua en Toyota. Y se basa también en el método científico, cuyos 3 elementos son definir una hipótesis, experimentar la hipótesis, validar la hipótesis y evaluarla si la hipótesis realmente es correcta o no. Deming, para que tengan una idea, es un americano, un experto en estadísticas que
participó y ayudó a Toyota después de la Segunda Guerra Mundial a crear este ciclo de mejora continua. Los 8 pasos están aquí. El primero que ya hemos discutido, que es aclarar el problema. El segundo, descomponer el problema. Tercero, establecer un objetivo. Analizar la causa raíz. Luego, desarrollar contramedidas. Todo eso está en la parte de planear, hasta el desarrollo de las contramedidas. Luego hay que hacerlas, que es el paso 6, ejecutar las contramedidas. Y chequear que esas contramedidas sean de acuerdo a lo que se había esperado. Parte de evaluar la hipótesis, ¿cierto? En un método científico. Y el paso 8, estandarizarlo, crear esta nueva condición básica para poder avanzar. Muy bien, creo que eso es todo lo que tengo de tiempo. Lamentablemente no logramos cerrar todo. Tenemos unos minutos al inicio de ahora para las preguntas. Muy bien, Kevin, le dejo a usted. Ok, Jaime, empecemos con las preguntas. Tenemos una pregunta de Liz Inga. Nos dice, en muchas oportunidades, al resolver problemas, se tiende a ir desde la situación actual a la situación ideal superior. Por ejemplo, cambiar un layout de máquinas. Se debe primero llegar a la situación ideal actual o estándar, o cuándo nos recomendarían ir desde la real a la ideal. Y regresando un poco a las expectativas, cuando nosotros tenemos una expectativa muy grande que requiere muchos cambios, realmente lo que vamos a crear es frustración, porque todavía no tenemos la habilidad para poder avanzar y llegar. Entonces, la frustración básicamente es la combinación de no estar preparados y no poder alcanzar nuestros objetivos. Es una muy mala costumbre si queremos llegar a esta situación ideal superior, si es que todavía no tenemos las condiciones básicas. Un ejemplo, TPM, por ejemplo. TPM es una tecnología de mantenimiento productivo en el cual hace que los equipos, las máquinas, las maquinarias estén en condiciones de tener las condiciones básicas para poder trabajar. Imagínense que yo quiero que ahora produzcamos a mayor velocidad, pero si mis equipos fallan a cada rato, ¿cómo voy a poder hacerlo? Las condiciones básicas no lo están. Entonces, antes de poder pensar en llegar a la situación ideal, yo no debería tratar de conseguir mayor velocidad de producción, sino conseguir primero las condiciones básicas. Que el equipo funcione cuando necesito, que cuando prenda la perilla de arrancar la máquina o mi carro funcione. No puedo pensar en llegar a una situación ideal superior si es que no la tengo la actual. Sin embargo, aquí va el sin embargo, yo debo tener bien claro cuál es esa situación ideal superior. Entonces, por ejemplo, en el mapeo de la cadena de valor, yo voy a definir muchas nuevas condiciones básicas que debo alcanzar. Pero no son condiciones básicas de ahora, son condiciones que voy a trabajar por meses, semanas, para poder llegar a esa condición objetivo nueva. Pero es un proceso gradual. Entonces, cuando tengo el problema tipo 3, estoy definiendo ya mi condición básica, quiero bajar para un siguiente nivel, hago un mapeo de todos mis procesos y busco alternativas, busco opciones para y genero o identifico una cadena de problemas del tipo 2 que las voy cerrando poco a poco. Entonces, para un poco resumir, yo no debería comenzar, como usted lo dice, Liz, muy claramente, no hacerme el salto 2, 3 niveles arriba, simplemente crear frustración. Lo que debería tener en claro es que todos tengamos alineados a dónde queremos llegar. Ese alineamiento es necesario y avanzar paso por paso. Ok, la siguiente pregunta para Jaime es,
¿Todas las operaciones del proceso productivo deben tener un tablero TAC? No, no todos los procesos necesitan tener un tablero TAC. Otra vez, voy a amarrarla a la pregunta del... el objetivo final podría ser que tenga, pero yo no debería pensar desde el comienzo que todas. Debería ponerlas en aquellas que son el cuello de botella, que son, en inglés le llaman pacemakers, los que marcan el paso del proceso. Entonces, usted cuando evalúa su proceso, debe decir de todos los procesos o pasos o tareas que tengo que hacer, ¿cuál es el más crítico? Y a ese más crítico, el pacemaker, el que marque el paso, yo debería ponerle mi tablero TAC. Luego, una vez que resuelve ese, de repente uno segundo, uno tercero. Pero no es cuestión de llenarnos de tableros. No es cuestión de controlar todo, sino cuestión de controlar lo más crítico. Muy buena pregunta. Primero agradecer a Juan Madrid. La pregunta es muy parecida a la que hizo Liz. Espero que haya quedado respondida. Él preguntó si se podría saltar del paso 1 al 4, o sea, del tipo 1 al tipo 4 del problema. Entonces, déjeme clarificarle ahí. Nosotros no escogemos tipos de problemas. Los problemas aparecen. COVID-19 ha aparecido. Es una situación que tengo al frente. Cuando tengo COVID-19, yo tengo pequeños problemas del tipo 1. Oye, ¿cómo voy a protegerme que me contamine o me contagie? Lavarse con las manos, etc. Rápida reacción. No entrar a la casa con zapatos, dejar los zapatos afuera, por ejemplo. Son reacciones rápidas, crear hábitos, rutinas. Y luego voy a tener problemas 2. Pero ¿cómo voy a llegar al trabajo? ¿Cómo voy a ir a preparar la comida? Y voy comenzando a mayor análisis. ¿Cómo no solamente voy al trabajo, sino cómo voy a organizar mi empresa, cómo mis trabajadores se van a organizar, cómo voy a trabajar, etc. Luego voy a tener problemas 3, es decir, tengo COVID-19, pero va a haber COVID-20. Entonces, debo planear cuál debería ser mi siguiente condición básica, no ahora, sino en años, meses adelante. Y ese es problema 3. Y el 4, de repente decir, ¿sabes qué? Donde estoy no debería estar. Tengo que hacer algo disruptivo. Los problemas, no tenemos la suerte de escoger a los problemas. La situación aparece. El meteorito que nos cayó y mató todos los dinosaurios no fue una selección de ellos, nosotros los mamíferos. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, y lo que hemos visto es que estos problemas no van a aparecer, es reconocerlos para poder aplicar la herramienta correcta. Ok, excelente. Siguiente pregunta de Ángelo Villegas. ¿En qué tipo de problemas debería aplicarse metodologías ágiles? Muy buena pregunta. La metodología ágil es una metodología que se basa en el PDCA, en el Plan, Do, Check, Act, como usted lo sabe muy bien. Podría aplicar en todas, desde problemas 1, 2, 3, 4, pero la herramienta específica de ágil va a aplicarse en diferentes formas, porque ágil es como una caja de herramientas que va a aplicarse para problemas 1, 2, 3, 4. Ahora, Design Thinking le va a ser mucho más útil en problemas tipo 4 que necesariamente ágil. Y para problemas tipo 3, ágil es muy bueno. Para problemas tipo 2 es muy bueno. Y sí tiene el Agile, tiene herramientas para tipo 1. Pero dependiendo de la situación, es, como les decía, y voy a regresar a los estilos de liderazgo, no es que ágil sea bueno para todo o malo para todo. Ágil tiene, dentro de la situación, nos va a permitir organizarnos mejor de uno u otro. Nuestro reto es, de acuerdo a la situación, ver dónde encaja. Y como le decía, ágil encaja mucho mejor en problemas del tipo 3 y 2, y un poco en el 1, pero no solamente en el tipo 4 y 1. Ahí es donde se dilata un poco más la metodología. Para el resto de equipo, la metodología ágil o agile
Es una metodología que sirve para el diseño y desarrollo de nuevos productos. Ha sido muy empleado en lo que es el desarrollo tecnológico y lo que permite es contrario a la metodología de cascada en el cual se definían requerimientos al inicio y luego se desarrollaba y una vez terminado el proyecto se decía aquí está el producto y el cliente miraba y decía pero esto no es lo que te he pedido. En la metodología ágil lo que hago es crear soluciones mínimas viables y voy continuamente retroalimentando con la opinión del cliente para ver si estoy resolviendo el problema que el cliente quiere. Entonces, esa rapidez de retroalimentación es también la que tiene, si recuerdan, de una manera lo que hablábamos con el Ando, retroalimenta si cumplimos, y si hablamos del diseño de productos, eso nos permite adaptarnos mejor para cumplir las necesidades del cliente. Ahora, esas necesidades, es decir, Ford decía, si yo le pidiese, si yo le quisiera vender a una persona un carro, la persona no quería comprar mi carro, quisiera un caballo de 6 patas. Entonces, muchos de nuestros clientes no van a entender la diferencia entre satisfacer su necesidad versus comprar el producto que le ofrecemos. Entonces, no necesariamente con la metodología Agile usted va a poder descubrir que necesitamos 2 piernas más para nuestro caballo de 6 o necesitamos ruedas que minan al caballo. Buena pregunta. Sí. La siguiente es de Alejandro Jacome. ¿Hay algunas herramientas que nos ayuden a entrenar a nuestros equipos en pensamiento creativo antes que pensamiento crítico? Hay muchas herramientas, son bastantes ejercicios, pero la más importante, Alejandro, espero que esté muy bien por allá. Usted está en una zona muy impactada con el COVID-19. Espero que todo esté bien. Una de las herramientas más importantes que es la parte divergente, que es la que estamos hablando de la parte creativa, tiene muchas herramientas y aquí le presento unas. Ideas Box, el Walt Disney Creative Strategy y muchas de estas como Design Thinking son buenas herramientas y cada una de estas herramientas tiene ejercicios para comenzar a crear creatividad. Ahora, creatividad no solamente es una actitud, pero también un proceso de aprendizaje que comienza de nosotros desde niños. Entonces, sí vamos a tener personas que son más inclinadas a ser creativas que otras que no, pero sí tenemos herramientas que nos pueden ayudar. Utilice esta lista de metodologías, principalmente las 4 primeras, que le va a ayudar para tener un pensamiento divergente. Okay. La última pregunta que tenemos es de Juan Madrid. Nuevamente, antes de pensar en innovar o rediseñar, primero debemos llegar a la condición básica o estándar. Muy buena pregunta. Y lo que yo haría es, lo primero que debemos hacer es sacar la mano de la hornilla. Entonces, una de las primeras cosas que deberíamos enfocarnos es entender qué problema está enfrente de nosotros. Entonces, si yo veo que estoy desprotegiendo a mi cliente, yo debería rápidamente crear rutinas de respuesta. Una vez que ya he resuelto ese problema, yo debería ver cuáles son los problemas del tipo 2 y así sucesivamente. Pero no debería descuidar de que en situaciones de mediano a largo plazo, yo voy a necesitar cambiar mi condición básica a una diferente para poder sobrevivir y ser exitoso. Una vez más, los problemas, nosotros no escogemos el problema. Los problemas nos escogen a nosotros. Bueno sería que nosotros tengamos la potestad de saber dónde estamos. La verdad es que es la situación actual, es la que nos va a definir qué problemas debemos atacar. De los 4 problemas, los 4 tenemos que resolver. Comenzando por el más bajo, saque la mano que le va a quemar. Bueno, esas serían todas las preguntas, Jaime. Agradecerle a la audiencia
por su participación y las buenas preguntas que nos han hecho. También agradecerles a todos, gracias Kate, a todas las personas. He escuchado a algunas personas que conozco de tiempo, en años de trabajando con ellos. Espero que estén muy bien y que les haya ayudado este marco de resolución de problemas. Qué pena que no terminamos, será para otra ocasión. Que tengan un excelente día y todos estemos bien. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Se les enviará el video a aquellos que confirmaron y tal vez no pudieron participar. Igualmente a los que participaron. Va a estar disponible una semana junto con una encuesta para que nos den su feedback. Muchas gracias.